¿Sabías que existe un ranking con todos los países del mundo que clasifica a los mejores para hacer negocios? Yo nací en un país de mitad de tabla para abajo y por eso me mudé a dos top 20. Emiratos Árabes y Georgia. Para mi sorpresa, Georgia está en el puesto 7. Esto quiere decir que es el séptimo mejor país para hacer negocios de todo el mundo. No es mi opinión, son datos. Una verdadera locura. Y Emiratos Árabes, Dubái es tierra fértil para los negocios, pero este país está recién en el puesto 16. ¿De qué se trata este ranking llamado Doing Business? Es un índice creado por varios economistas que existe desde el 2006 y que analiza 10 áreas diferentes que afectan los negocios. Se enfoca más que nada en las regulaciones que existen en cada país y que facilitan o dificultan hacer negocios. Cada una de estas 10 categorías a su vez está dividida en varias más y para cada categoría y subcategoría hay un ranking de países en función de cómo afecta el clima de negocios. Un país puede ser muy bueno en algo y muy malo, por ejemplo, en otra cosa. El ranking es interesante porque además de poder ver la posición general de cada país, se puede entender qué le hace falta a cada país para crecer y mejorar. Creo que no es ninguna novedad que la mayoría de los países hispanohablantes están muy mal posicionados en el ranking general. Y no solo eso, sino que metiéndome en profundidad en los informes, descubrí cuáles son las dos razones principales que tienen a nuestros países tan abajo en la tabla. Pero empecemos por arriba. ¿Cuáles son los mejores países para hacer negocios? En el podio están Nueva Zelanda, Singapur y Hong Kong. ¿Por qué están tan arriba? ¿Qué los diferencia del resto? Nueva Zelanda es el país donde es más fácil abrir un negocio de todo el mundo. Y además de esto, también está en el primer puesto por la facilidad para conseguir créditos. Y como si esto fuera poco, está en el segundo puesto de todo el mundo en cuanto a la facilidad para registrar una propiedad. Esto quiere decir que Nueva Zelanda está en primer puesto en 2 de 10 categorías y segundo en otra, entre 190 países. Un gran ejemplo a seguir. Singapur también está bastante bien en varias categorías, pero lo que más destaca de este país es que en Singapur los contratos se cumplen. Está en primer puesto en capacidad para hacer cumplir contratos en el país. En otras palabras, Singapur es un país serio donde las cosas funcionan y no se puede hacer lo que cada uno quiere. Y por último, en tercer puesto está Hong Kong, que se llevó el primer puesto en la categoría facilidad para obtener y manejar los permisos de construcción. Y el segundo puesto en la categoría pagar impuestos. Georgia no está muy lejos de estos tres, en el puesto 7. Y ha llegado ahí más que nada por ser el segundo país más fácil para abrir un negocio y el quinto donde es más fácil registrar una propiedad. Personalmente doy fe del primer punto. Crear un negocio en Georgia es extremadamente fácil. No existe la burocracia. Uno va a la oficina del gobierno y en unos pocos minutos ya se ha dado de alta tanto como autónomo o como empresa. Es impresionante. Respecto del registro de la propiedad, todavía no tengo experiencia propia, pero el año que viene, cuando nos entreguen el departamento en Tbilisi, les cuento más detalles. Lo de Georgia es muy extraño, o mejor dicho, llamativo. En el top 10 son todos países súper desarrollados y avanzados y en el medio se coló Georgia. Un país que pasó del puesto 100 en el primer ranking en 2006 a meterse en el top 10 ya en el 2013, en tan solo 7 años. Esto gracias a todos los cambios que hizo un presidente reformista unos años atrás, que ahora creo que está preso. Y a pesar del cambio de gobierno, el país ha logrado mantenerse entre los 10 primeros. Por otro lado, lo más destacado de Emiratos Árabes y lo que lo ha ayudado a llegar al puesto 16 es que es el país más fácil para conseguir electricidad. Hay países donde conseguir electricidad es una pesadilla, hay que hacer varios trámites, demoran varios días, hay que pagar un monto importante por la instalación y para colmo después las tarifas no son del todo transparentes. En los Emiratos Árabes Unidos esto es todo muy fácil. Ver la posición de cada país en el ranking es interesante, pero creo que lo más importante es ver la tendencia de cada país individualmente. Mientras algunos países mejoran año a año, otros están cada vez peor. Las 10 categorías que se analizan son abrir un negocio, es decir, cuántos trámites son necesarios, cuántos días demora el proceso, cuál es el costo y el capital mínimo, permisos para construir, trámites, tiempo, costo y calidad del control de la construcción, conseguir electricidad, registrar propiedades, conseguir crédito,
protección de inversores minoritarios, pagar impuestos, comerciar con otros países, hacer cumplir contratos y por último, cómo se resuelven las insolvencias. No voy a entrar en detalle en cada uno para no aburrirlos, solo tienen que saber que son 10 categorías en total y 41 subcategorías que se analizan. Para cada una hay un ideal y además también un ranking de países en función de cuán fácil y avanzado sea cada lugar. Pero ¿por qué no vamos ahora a evaluar los países hispanohablantes más relevantes? El primero en la tabla, por lejos, por muy lejos, es Estados Unidos. Está en el puesto 6 del ranking general y a pesar de la decadencia social del país, sigue siendo uno de los mejores países para hacer negocios. En lo que más se destaca es en resolver insolvencias, número 2 del mundo, y en la facilidad para conseguir créditos, cuarto en el mundo. En otras palabras, es fácil quebrar y resurgir y además también es fácil conseguir dinero prestado. Para encontrar el segundo país hispanohablante de la tabla hay que bajar hasta el puesto 30, donde encontramos a España, la madre patria. Según este ranking, España es el mejor país del mundo para comerciar a través de sus fronteras, puesto número 1. Pero está en el puesto 97 en cuanto a la facilidad para abrir un nuevo negocio. Nada fácil. Pero lo interesante en el caso de España es que también existe un análisis intrapaís. Por ejemplo, al parecer Sevilla es el lugar donde es más fácil abrir un negocio y Logroño es el mejor lugar para hacer negocios en general, seguido por Madrid. Hubiera sido interesante ver el ranking de los diferentes estados de Estados Unidos, pero lamentablemente no estaba disponible. Y si seguimos bajando, en el puesto 60 encontramos al país con más hispanohablantes del mundo, que es México. Un país donde al parecer es aún más difícil abrir un negocio, puesto 107, y donde también es complicado pagar impuestos, puesto 120. En el caso de México, el mejor lugar para abrir un negocio es Monterrey, el mejor lugar para hacer negocios en general al parecer es Aguascalientes, y para mi sorpresa, la Ciudad de México era uno de los peores lugares, en el puesto 31 sobre 32 regiones del país analizadas. Unos puestos más abajo está Colombia, donde abrir un negocio también es complicado, puesto 95, pero donde al parecer pagar impuestos es una odisea, ya que está en el puesto 148 sobre 190 países. Me encantaría saber si hay algún colombiano por ahí para confirmar esto. Pero eso no es lo peor. Colombia está en el puesto 177 en la categoría hacer cumplir los contratos. Al parecer se los pasan por donde ya saben. En Colombia, Pereira es la región donde es más fácil abrir un negocio. Manizales, la mejor para hacer negocios en general. Y Medellín, que es la que yo esperaba ver bien arriba, está en el puesto 4 de 32 regiones analizadas. Así que nada mal. Si seguimos bajando en el ranking, encontramos a Perú en el puesto 76. Un país donde nos encontramos con los mismos problemas. Abrir un negocio, puesto 133, y pagar impuestos, puesto 121. Y en Perú está claro que no hay federalismo. Lima es la mejor región en casi todas las categorías. Un país súper centralizado. A mí personalmente me gusta más Arequipa o Cusco, pero tengo claro que para hacer negocios hay que ir a Lima. Y si bajamos hasta el final de todo el ranking, vamos a encontrar a Venezuela. No es una sorpresa ver al país en el puesto 188 sobre 190 países. Un país destruido por el socialismo del siglo XXI, donde 3 de cada 4 personas viven en pobreza extrema y millones han escapado del país en los últimos años. Nos sorprende que sea el peor país del mundo para abrir un negocio, pero sí me sorprendió que está en el puesto 132 en la categoría conseguir créditos. Al parecer todo es muy difícil, pero conseguir un préstamo es un poquito más fácil que el resto de las cosas. Me encantaría saber si hay algún venezolano que lo pueda confirmar o explicar en los comentarios. Y por último, llegamos a mi querido país, Argentina, que viene en declive. Ha perdido 50 puestos y ha terminado en la posición 126 sobre 190 países. Creo que tampoco es sorpresa para los que conocen la situación del país, y no me refiero a la actualidad, al presente, sino a la destrucción gradual del país en las últimas décadas. Abrir un negocio es muy complicado, puesto 141, pagar impuestos es casi imposible, puesto 170,
y los permisos de construcción 155. No voy a entrar en detalle, pero a simple vista se ve claramente que en los países hispanohablantes más relevantes, abrir un negocio no es nada fácil. Y los sistemas de impuestos son muy complejos. Mucha gente que estudió contabilidad tiene trabajo solo por las ineficiencias del sistema, que parece ser complejo a propósito, para poder justificar y mantener los impuestos altos. Y no solo hay que contratar gente para poder entender cuánto pagar y poder pagarlos, sino que además el Estado necesita contratar mucha más gente para poder fiscalizarlos. En fin, nada nuevo, ineficiencias y regulaciones que complican los negocios por todos lados. Somos buenos para hacer negocios, pero nuestros países no ayudan. Y por favor, no me vengan con el cuento de que el clima de negocios en contra es una gran forma de aprender a ser resiliente y bla 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 bla. Todo sería mucho más fácil si las cosas fueran simples, transparentes y funcionaran. La gente podría enfocarse en crecer y no tendría que perder el tiempo todos los días tratando de adaptarse a las condiciones que cambian todo el tiempo. Hay mucho trabajo por hacer, hay que ayudar a los negocios privados y no pretender vivir del Estado. Los privados son los que ayudan a crecer a un país, no el Estado. Pero desde el Estado es donde se crean las condiciones para que hacer negocios sea más fácil. Podemos aprender mucho de países reformistas como Georgia, Kazajistán, Ruanda, Corea del Sur, Mauricio, etc. Vuelvo a repetir, no es mi opinión, son datos. Me encantaría saber qué opinan de todo esto, que compartan cómo es el clima de negocios en su país, qué creen que puede mejorar y qué país creen que es un buen ejemplo y por qué, abajo en los comentarios. Y aquí arriba les comparto un video sobre el nuevo orden mundial y cómo pueden protegerse para el futuro y mejorar su situación aún si su país no ayuda.